¿Cuándo fue la última vez que dormiste sin angustia? ¿Cuándo fue la última vez que atravesaste una crisis sin que el miedo te paralizara? ¿Cuándo fue la última vez que perdonaste de verdad a alguien que te había hecho daño? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste que tu vida tenía un propósito que iba más allá de lo que haces para ganarte el pan? Si alguna de esas preguntas te ha incomodado, hay algo que necesitas saber. Tu abuela tenía remedios para todo eso. No eran remedios de farmacia, no eran técnicas de autoayuda con nombre en inglés. Eran prácticas que la Iglesia había refinado durante 20 siglos, que ella había aprendido de su madre, que su madre había aprendido de la suya, y que llegaron a ella tan naturales como saber que hay que comer cuando se tiene hambre. Remedios para la angustia, para el insomnio del alma, para la culpa que no pasa, para el miedo a la muerte, para la rabia que no se va, para la soledad que no desaparece aunque estés rodeado de gente. 25 remedios documentados, reales, que funcionan no porque sean mágicos, sino porque responden a enfermedades reales del alma, con la precisión de quien lleva siglos practicando la medicina del espíritu, y que nadie quiere que recuperes, porque si los recuperas, dependes menos de la farmacia, de la pantalla, del consumo permanente que promete llenar un vacío que solo estos remedios saben llenar. Tu abuela no tenía seguro médico privado, ni fondo de pensiones, ni las redes de seguridad que hoy damos por supuestas. Vivió guerras, hambres, pérdidas que no tienen nombre en los manuales de duelo moderno, y dormía, no porque fuera imprudente, sino porque había incorporado una práctica que los monjes habían perfeccionado durante siglos y que ella simplemente llamaba rezar, el acto deliberado de poner lo que no controlas en manos de algo más grande que tú. El fiat diario, hágase. Las palabras de María cuando recibió la noticia que iba a cambiar el mundo. Una oración de 2 sílabas que contiene la más difícil de todas las actitudes espirituales. La confianza activa, no la resignación pasiva. 3 Avemarías, cada noche, sin excepción. Ese era el remedio más básico del arsenal espiritual de tu abuela. No una oración larga, no un rosario completo necesariamente. Solo 3 Avemarías antes de cerrar los ojos. Con la frase final, ahora y en la hora de nuestra muerte. La neurociencia moderna lleva décadas estudiando por qué las rutinas de cierre del día mejoran el sueño. Tu abuela no necesitaba estudios. Sabía que la mente necesita un ritual que diga, aquí termina el día. Las 3 Avemarías eran ese ritual. Entregaban la noche a algo más grande que los propios pensamientos. Y funcionaba. No porque sea magia, porque el alma necesita un punto de parada, igual que el cuerpo necesita apagar la luz. Tu abuela no tenía miedo a la muerte de la misma manera, no porque fuera más valiente, sino porque había estado preparándose para ese momento desde que era joven. El arte de morir, la ars moriendi, era una categoría real de la espiritualidad cristiana. Había libros sobre cómo prepararse, había oraciones específicas para ese momento, había una práctica deliberada de pensar en la muerte con regularidad, no para angustiarse, sino para no ser sorprendida. El examen de conciencia nocturno era parte de esa preparación. Cada noche, un pequeño ensayo, un repaso honesto, una reconciliación pequeña antes de dormir, porque dormir y morir no son tan distintos. En ambos se suelta el control. Tu abuela llegó a la muerte habiéndola practicado miles de veces. Nosotros llegamos a ella sin haberla mirado nunca. Tu abuela también enfermaba, con menos acceso a médicos, con menos analgésicos, con enfermedades que hoy son triviales y que entonces mataban, y tenía sus remedios espirituales para acompañar los físicos, el aceite de San Blas
para la garganta, la vela de la Candelaria encendida en la habitación del enfermo, el escapulario que no se quitaba ni en la cama, la promesa hecha a un santo cuando el pronóstico era grave. Estos no eran sustitutos de la medicina, eran los remedios para lo que la medicina no toca: el miedo, la soledad del enfermo, la necesidad de sentir que lo que está ocurriendo tiene un marco más grande que el diagnóstico, que no está solo en esa habitación aunque lo parezca. Hay una pregunta legítima que conviene responder antes de seguir. ¿No es esto simplemente psicología con vocabulario religioso? La respuesta corta es no, y la diferencia importa. La psicología trabaja con el yo, sus patrones, sus heridas, sus mecanismos. Es una herramienta valiosa y necesaria, pero trabaja dentro del sistema cerrado de la persona. El objetivo es que la persona funcione mejor dentro de su propia vida. Los remedios del alma que tu abuela usaba trabajan con algo diferente. Parten de la premisa de que hay alguien más en la ecuación, de que el alma no está sola frente a sus propios problemas, de que hay una fuente de gracia, de fortaleza gratuita, no ganada, disponible para el que la pide. Cuando tu abuela rezaba 3 Avemarías antes de dormir, no estaba haciendo mindfulness, estaba hablando con alguien. Cuando se confesaba semanalmente, no estaba haciendo terapia de grupo, estaba recibiendo un perdón que no venía de ella misma. Esa diferencia, que no estás solo, que hay algo disponible para ti que no eres tú mismo, es exactamente lo que nadie quiere que recuperes. Porque si lo recuperas, eres menos dependiente de los sistemas que necesitan, que creas que lo tienes que resolver solo. Tu abuela sabía exactamente qué hacer con la culpa. No la analizaba, no la resignificaba, no esperaba a entender por qué se sentía así. Se confesaba. La confesión semanal, o quincenal como mínimo, no era un acto de masoquismo espiritual. Era el mecanismo de mantenimiento más preciso que existe para la vida interior. El equivalente espiritual de ducharse. No porque esté sucio de manera catastrófica, sino porque el cuidado regular es más sabio que la reparación de emergencia. Lo que la confesión ofrecía, que ninguna terapia puede ofrecer, es esto: un perdón que no viene de ti mismo. La culpa que tú mismo te perdonas siempre deja un resto. El perdón que recibes de alguien con autoridad para darlo, aunque ese alguien sea un cura con manos frías en un confesionario de madera, tiene un efecto diferente. Tu abuela lo sabía porque lo había experimentado. Tu abuela rezaba por sus enemigos, no ocasionalmente en un momento de generosidad, como práctica regular porque alguien se lo había pedido expresamente y porque había aprendido con los años que guardar rencor pesa más que cualquier injusticia que te hayan hecho. Amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen. Esa frase no es un consejo, es una prescripción. Y como todas las prescripciones, funciona cuando se toma según la dosis indicada, no cuando se admira desde la distancia sin practicarla. La oración por quien te ha hecho daño no cambia a esa persona, cambia al que reza. Reorganiza el interior de quien la practica de una manera que ninguna técnica de gestión emocional puede replicar. Tu abuela lo sabía y lo practicaba aunque doliera. Tu abuela tenía un remedio para los momentos de mayor tensión interior que no tenía nombre técnico, pero que cualquier maestro espiritual reconocería: la pausa sagrada. Antes de responder, en un momento de ira, se santiguaba, murmuraba una jaculatoria, se levantaba y se arrodillaba un momento, no para reprimir la emoción, para darle al cuerpo un gesto que dijera: hay algo más grande que este momento de furia.
la jaculatoria en el momento de la tentación. Jesús, ten piedad, dicho en voz muy baja, antes de responder, es uno de los remedios más rápidos y menos practicados del arsenal espiritual. Dura 2 segundos. Cambia completamente lo que ocurre en los siguientes 20. Tu abuela nunca estuvo sola del todo, no porque siempre tuviera gente alrededor, a veces no la tenía, sino porque vivía con la certeza concreta de que había una comunidad que la acompañaba que no era visible. La comunión de los santos, sus muertos, que seguían siendo suyos. San José, al que le hablaba como a un vecino de confianza. La Virgen, cuya imagen presidía su dormitorio. Los santos cuyas historias había leído y cuyas intercesiones había pedido en momentos específicos. Esta compañía invisible no era fantasía, era la consecuencia lógica de creer que la muerte no es el final y que el amor puede atravesarla. Tu abuela hablaba con sus muertos, les pedía cosas, les daba gracias, y ese tráfico continuo con el mundo invisible hacía que el silencio de una tarde sola no tuviera el mismo peso que tiene cuando crees que lo que ves es todo lo que hay. Tu abuela no tenía crisis de propósito, no porque su vida fuera más fácil o más interesante que la tuya, sino porque había incorporado una respuesta antes de que la pregunta se volviera urgente. El ofrecimiento de obras. Cada mañana, al despertar, antes de mirar el reloj, te ofrezco, Señor, mis pensamientos, palabras y obras de este día. 30 segundos. Y con ellos el día entero recibía un destinatario. No importaba si era un día grande de logros visibles o un día pequeño de tareas invisibles. Estaba ofrecido. Tenía a alguien a quien iba dirigido. La crisis de propósito moderno es, en gran medida, la crisis de vivir para uno mismo. Cuando todo lo que haces va dirigido a tu propio proyecto, tu carrera, tu bienestar, tu desarrollo personal, el día en que ese proyecto no avanza, el vacío es total. Cuando lo que haces tiene un destinatario que no eres tú mismo, la ecuación cambia. Tu abuela visitaba el Santísimo por las tardes, no el domingo en la misa, entre semana, de paso al mercado o de vuelta a casa, 5 minutos, 10, en la iglesia abierta del barrio, sentada en un banco, sin decir necesariamente nada elaborado, solo presente. Los contemplativos llaman a esto oración de simple presencia. El alma que se pone delante de Dios sin agenda, sin petición específica, sin necesidad de producir nada. Solo estar. El equivalente espiritual de sentarse junto a alguien a quien quieres sin necesitar hablar. Lo que esa presencia producía no era euforia ni consolación espectacular. Era simplemente que la tristeza sin nombre encontraba un lugar donde no tenía que justificarse. Y eso, sorprendentemente, era suficiente para seguir. El título de este vídeo dice: Nadie quiere que recuperes. Vale la pena ser específico sobre quién es ese nadie. No es una conspiración, es una consecuencia estructural. La economía moderna funciona sobre la necesidad. Para que alguien te venda algo, primero necesitas sentir que te falta algo. La industria del bienestar, apps de meditación, libros de autoayuda, suplementos, terapias, cursos de mindfulness, genera cientos de miles de millones de euros al año, respondiendo a necesidades que en gran medida son las mismas que los remedios del alma llevan siglos tratando gratuitamente. 3 avemarías antes de dormir, coste cero. El examen de conciencia nocturno, coste cero. La confesión semanal, coste cero. La visita al Santísimo, coste cero. La oración por los enemigos, coste cero. Ninguna de estas prácticas requiere suscripción. Ninguna tiene premium. Ninguna necesita un gurú, un coach, un influencer o un algoritmo. Eso no convierte a nadie en villano.
pero sí explica por qué estas prácticas no tienen quien las publicite. El mercado no puede monetizar lo que es gratuito, y lo que no tiene presupuesto de marketing desaparece lentamente de la conciencia colectiva. Tu abuela descansaba el domingo, no porque la ley se lo permitiera, aunque a veces también eso, sino porque había algo sagrado en ese día que no era negociable con ningún jefe, con ningún proyecto, con ninguna urgencia laboral. El domingo como remedio no es descanso pasivo, es la afirmación activa de que el ser humano no es solo un productor, que hay una dimensión suya que no puede ser colonizada por el mercado, que hay un tiempo que pertenece a otro. Lo que el domingo verdaderamente sagrado producía en tu abuela era algo que ningún fin de semana moderno produce de la misma manera, la certeza de que mañana el trabajo vuelve, pero hoy no es del trabajo, hoy es de otra cosa. Y esa distinción, mantenida cada semana durante décadas, construye un tipo de resistencia interior que el agotamiento no puede penetrar del mismo modo. Tu abuela vivía en un año con textura. Mayo era el mes de la Virgen y tenía un olor específico. Cuaresma era una época distinta, que sabía distinto. El Adviento empezaba en el alma antes de que llegaran los adornos del comercio. El Sábado Santo tenía un silencio que ningún otro sábado del año tenía. El calendario litúrgico, como organizador del tiempo, es uno de los remedios más grandes y más ignorados de esta lista. No requiere ir hacia ningún sitio ni comprar nada. Requiere saber qué época del año es según la Iglesia, no según el comercio, y que ese saber cambie algo en cómo vives esos días. Cuando el tiempo tiene textura litúrgica, los ciclos de la vida encuentran un marco que los sostiene. El duelo tiene su estación, la alegría tiene su fiesta, el ayuno tiene su momento. Nada está igualmente disponible todo el año, y esa variación, que es lo contrario de la uniformidad digital permanente, es una forma de medicina para el alma. Tu abuela trabajaba, cocinaba, cosía, limpiaba, cuidaba, y mientras trabajaba, a veces murmuraba, jaculatorias breves, el nombre de Jesús, una Ave María suelta. Las jaculatorias durante el trabajo manual son uno de los remedios más humildes y más eficaces de toda la tradición espiritual. No interrumpen el trabajo, lo orientan. El gesto simple de decir Jesús en voz muy baja mientras se realizaba una tarea repetitiva convertía la mente dispersa en mente presente sin exigirle que parara. El trabajo manual como espacio de oración informal, la cocina como capilla, los gestos repetitivos como soporte de la contemplación, es una categoría espiritual que los padres del desierto del siglo IV conocían perfectamente y que la productividad digital ha borrado completamente de nuestra vida ordinaria. Tu abuela había experimentado eso, no era inmune a la sequedad espiritual. Hubo noches en que rezó el rosario sin sentir nada, meses en que la devoción era solo costumbre, sin calor, y siguió rezando, no porque fuera heroica, sino porque alguien le había enseñado algo que la espiritualidad moderna raramente enseña, que el sentimiento no es la medida de la oración, que rezar cuando no apetece y no se siente nada es exactamente la forma más valiosa de oración, porque entonces lo que mueve no es la emoción, es la voluntad, y la voluntad es la parte que más importa. El rosario rezado sin ganas, el viernes de abstinencia cumplido sin entusiasmo, la misa dominical a la que se va sin emoción especial, todo eso tiene un peso que el acto entusiasta del momento inicial no tiene. Es la fidelidad larga lo que forma el carácter. Y tu abuela lo sabía porque llevaba décadas practicándola. Tu abuela sabía que eso podía ocurrir. No le habían enseñado
que la fe era garantía de bienestar permanente. Le habían enseñado que había algo que los maestros espirituales llamaban noche oscura del alma, un período de sequedad profunda que no es la ausencia de Dios, sino, paradójicamente, una forma avanzada de su presencia. San Juan de la Cruz escribió sobre ello en el siglo XVI. Santa Teresa de Ávila lo atravesó. La Madre Teresa de Calcuta vivió 50 años en ese estado, según reveló su correspondencia privada. No es una patología, es una etapa. Lo que ese conocimiento le daba a tu abuela era algo que la cultura moderna no puede dar, un marco para el sufrimiento espiritual. La certeza de que lo que está ocurriendo tiene nombre, tiene precedente, ha sido atravesado por otros antes que ella, que no es el fin de la fe, sino una de sus formas más profundas. Tu abuela no superaba el duelo, lo atravesaba, con el novenario, con el rosario rezado por el alma del difunto, con los nombres de sus muertos pronunciados en voz alta cada vez que rezaba. La novena de difuntos, 9 noches de oración comunitaria en la casa del fallecido. Hacía algo que ningún protocolo de duelo moderno puede hacer. Daba tiempo. 9 días en los que la comunidad no esperaba que el doliente funcionara con normalidad. 9 días de presencia, de oración, de relato de recuerdos, de lágrimas sin vergüenza. Y después de las 9 noches, el mes de misas, y el aniversario y la costumbre de rezar por el difunto por su nombre durante el resto de la vida. El muerto no desaparecía del radio de la familia. Seguía siendo destinatario de oración. Seguía siendo alguien a quien se le debía algo. Hay un momento en la vida de casi todas las personas en que los recursos ordinarios se agotan. El dinero no resuelve lo que hay que resolver. La terapia no llega donde hace falta llegar. Los amigos no saben qué decir. La familia no puede ayudar más. Los libros de autoayuda ya no dicen nada nuevo. Tu abuela había estado en ese momento, probablemente más de una vez, y tenía algo para ese momento que la cultura moderna no tiene, la certeza de que hay recursos que van más allá de los propios, no como esperanza vaga y difusa, como práctica concreta, como conversación real con alguien real, como gesto físico, arrodillarse, persignarse, encender una vela, que decía, aquí hay algo más que lo que yo puedo ver. Los remedios del alma no son para cuando todo va bien, son para cuando todo va mal y los recursos humanos se han agotado. Son para ese momento específico y funcionan exactamente entonces, cuando más se necesitan y menos se espera que algo funcione. Tu abuela se arrodillaba, no solo en la iglesia, en casa, antes de dormir, al rezar, en los momentos de bendición, cuando pedía la de sus padres o la daba a sus hijos. La genuflexión y la postración son los remedios físicos para el orgullo, no porque humillar el cuerpo sea en sí mismo virtud, sino porque el cuerpo enseña al alma el gesto de doblar la rodilla ante algo más grande que uno mismo, produce con el tiempo una disposición interior que ningún ejercicio puramente mental puede producir del mismo modo. Tu abuela no era perfecta, tenía su carácter, sus opiniones fuertes, sus momentos de terquedad, pero había incorporado en su cuerpo miles de veces el gesto de la reverencia, y ese gesto repetido había dejado huella en su manera de relacionarse con el mundo. Tu abuela practicaba el desapego, no como filosofía oriental, como consecuencia práctica de la doctrina cristiana sobre los bienes materiales. Lo que tienes no es tuyo del todo. Lo que el otro tiene no te quita nada. La providencia no funciona por cuotas. El examen de gratitud, contar los dones recibidos, nombrarlos,
dar gracias por ellos en voz alta. Es el antídoto directo de la envidia, no porque niegue la desigualdad real, sino porque reorienta la atención hacia lo que hay en lugar de hacia lo que falta. Y esa reorientación, practicada regularmente, cambia la estructura de cómo se ve el mundo. Tu abuela daba, no como exceso que sobraba, como obligación moral, como reconocimiento de que lo que tenía no era completamente suyo. La limosna como práctica regular, no ocasional, no cuando había sobrado algo, era uno de los remedios más concretos de la vida espiritual de tu abuela. Dar algo que cuesta, no como caridad condescendiente, sino como justicia, reconocimiento de que los bienes tienen un destino que no termina en uno mismo. El efecto secundario de esa práctica es el más conocido y el menos practicado. Quien da regularmente se vuelve más libre. La relación con el dinero y con las cosas cambia cuando se practica el gesto de soltarlos periódicamente. Se vuelven instrumentos, no fines. Tu abuela pedía perdón, no solo a Dios en la confesión, a las personas, y pedía la bendición a sus padres y la daba a sus hijos, y con esos gestos rituales creaba momentos concretos en que las relaciones se renovaban. La bendición paterna y filial, ese gesto de poner la mano sobre la cabeza del otro y pronunciar algo que lo encomienda, es uno de los rituales de relación más poderosos y menos practicados. No requiere una conversación difícil, no exige que la herida esté resuelta antes de hacerlo. El gesto antecede a la resolución y a veces la hace posible. Tu abuela lo hacía en Nochebuena, cuando sus hijos adultos se arrodillaban ante ella. Era el momento más real de toda la noche de fiesta, más que la cena, más que los regalos. El Te Deum, la acción de gracias pública cuando algo bueno ocurría. No solo en privado, no solo como pensamiento interior, en la iglesia, con la comunidad, cantado. La gratitud pública tiene un efecto que la gratitud privada no alcanza del mismo modo. Obliga a nombrar lo recibido delante de otros, a declararlo, y lo que se declara públicamente deja una huella más profunda que lo que solo se piensa. Tu abuela daba gracias en voz alta, no solo con palabras, con gestos, con visitas al santuario, con promesas cumplidas, con votos dejados en los santuarios donde había pedido lo que después recibió. La gratitud era corporal, concreta, pública, no un sentimiento sino un acto. Tu abuela conocía a los santos no como figuras decorativas de estampita, como personas reales que habían estado en situaciones imposibles y habían salido del otro lado. Santa Rita, patrona de los imposibles, que fue monja contra toda probabilidad, que sufrió la violencia de un matrimonio forzado y la pérdida de sus hijos, y que llegó a lo que quería llegar al final. Santa Mónica, que lloró a su hijo Agustín durante 17 años antes de verle convertido. Job, que lo perdió todo y aún así mantuvo algo que el desastre no pudo quitarle. Los santos son, entre otras cosas, el archivo viviente de lo que es posible cuando los recursos humanos se agotan. Tu abuela los consultaba, y ese archivo de imposibles resueltos era su remedio más poderoso contra la desesperanza. Tu abuela rezaba en latín cosas que no comprendía del todo, y eso, que al ojo moderno parece una limitación, era en realidad un ejercicio espiritual de alta precisión. Aceptar que hay palabras que llevan 2000 años siendo pronunciadas, que han sido rezadas por mártires y santos en momentos de terror real, y que su poder no depende de que yo las entienda del todo. Eso es el antídoto exacto de la soberbia intelectual. Es la admisión de que hay una sabiduría acumulada que precede a la propia y que merece respeto antes de merecer comprensión.
Tu abuela no necesitaba entender cada palabra del confiteor para saber que era verdad. Y esa humildad epistemológica, creer antes de comprender del todo, en vez de creer solo lo que ya comprendo, es uno de los remedios más inaccesibles para la mentalidad moderna y uno de los más necesarios. Tu abuela sabía estar en silencio, no porque fuera introvertida, sino porque había aprendido en la práctica de la oración contemplativa, en las horas de adoración eucarística, en los largos rosarios de la noche, que el silencio no es vacío. Es un espacio donde algo puede ocurrir que el ruido impide. El silencio como práctica deliberada. Sentarse sin música, sin pantalla, sin podcast, sin ningún estímulo exterior durante 10 minutos. Es uno de los remedios más simples y más resistidos de esta lista. La mayoría de las personas no pueden hacerlo ni 2 minutos sin sentir la urgencia de llenar el vacío. Tu abuela podía porque llevaba décadas practicándolo. El silencio era su hábitat natural, el espacio donde vivía su vida interior. El ruido era lo excepcional. Este es el remedio más difícil de todos y el más importante. Tu abuela vivía con la eternidad en la periferia de la mirada, no obsesivamente, no de manera que le impidiera disfrutar del presente. Al contrario, precisamente porque sabía que esto no era todo, podía vivir esto completamente. La práctica cotidiana de la presencia de Dios, vivir como si Dios pudiera ver cada acto, cada pensamiento, cada decisión, es el remedio más antiguo de la tradición espiritual y el que tiene consecuencias más amplias en todos los ámbitos de la vida, no como vigilancia angustiante, como marco, como el horizonte que da proporción a todo lo que está en primer plano. Tu abuela no necesitaba recordarlo conscientemente cada momento. Se lo había incorporado tan completamente que era el fondo sobre el que todo lo demás ocurría. Sus decisiones, sus relaciones, su manera de tratar a los desconocidos, su actitud ante el sufrimiento, todo tenía ese fondo invisible que lo organizaba sin que ella tuviera que pensarlo. Ese es el remedio más grande, y el que nadie puede venderte. 25 remedios. No te pido que empieces todos mañana. Te pido que elijas uno, el que más te ha resonado, el que corresponde al mal que más reconoces en tu propia vida, y que lo pruebes durante 30 días, no como experimento espiritual, como lo que es un remedio, y los remedios se toman según la dosis indicada y durante el tiempo necesario para ver si funcionan. ¿Cuál vas a elegir? Dinos en los comentarios. Y si hay algún remedio del alma que tu abuela usaba y que no aparece en esta lista, cuéntanoslo. Estos vídeos se construyen también con lo que vosotros traéis. Suscríbete, porque el botiquín espiritual de tu abuela tenía mucho más que 25 remedios.